que las encuestas nos dan un gane por encima de los 20 puntos, pero para que eso se vuelva realidad, cada persona que nos ve y nos escucha tiene que salir a ejercer esa preferencia el día 2 de junio. Y entonces te invitan a esta marcha famosa de la Marea Rosa. Y en esta marcha de la Marea Rosa vienen dos cosas que se vuelven importantes. Fíjate nomás. Primero dijeron que eran marchas ciudadanas y mucha gente fue genuinamente a ellas. Y ahora resulta pues que está Lorenzo Córdoba, que va a Xochitl. O sea, ya vienen y traen los mismos colores del INE, que son los colores de la candidata de enfrente. Denise Dresser estuvo en un evento en Coparmex y dice que traicionaste los principios por los cuales marcharon juntas. Yo no marché con ella, yo marché con muchos mexicanos y seguiré marchando por las causas que considere necesarias. Siempre buscaré que el periodismo se puede ejercer en libertad. Que Denise Dresser era periodista, que Broso era periodista, a lo mejor fueron en su momento el propio Loret de Mola y dejaron de serlo cuando decidieron tomar una postura. En 88, Temaquio hizo una campaña que decía no veas 24 horas porque no dice la verdad. Y a partir de eso y de toda una campaña que hicimos con eso, sacaron a Sabludowski de los medios porque ya no tenía credibilidad. La doctora tiene un podcast todos los lunes, yo salgo los jueves con otro podcast que se llama La Neta con Tatiana y los Vocerones. Bueno, ahí hay 3 temas con María Amparo. Falsearon información para obtener un beneficio y ella o alguien utilizó, y esto no es del conocimiento público, su marido no muere de causa natural y ella tomó una ventaja en este sentido. Ella o sus circunstancias mintieron. Utilizaron una desviación, vamos a decir, de información para obtener un beneficio que no correspondía. Hola, hola, soy Jonathan Lozada y te invito a ser parte de un viaje con destino final a las elecciones del 2 de junio de 2024. Hagamos un zoom al día a día de los candidatos y echemos un ojo a lo que ellos hacen en y detrás del escenario. Te invito a descubrir conmigo quiénes son ellos, a descifrar su identidad y a conocer los vínculos de quién o quiénes los respaldan. Esto es Jonathan Lozada, el podcast. Hola Tatiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos ya a 20 días de que sean las elecciones. Hoy ya estamos prácticamente a nada. Efectivamente, estamos a 20 días de poder llevar este histórico suceso a la realidad. Es decir, que tengamos a nuestra primera mujer presidenta de la República y a una mujer científica, una mujer súper preparada que ya gobernó la Ciudad de México. Y pues estamos muy contentos, pero sobre todo muy atentos. ¿Y a qué me refiero con atentos? Que las encuestas nos dan un gane por encima de los 20 puntos, pero para que eso se vuelva realidad, cada persona que nos ve y nos escucha tiene que salir a ejercer esa preferencia el día 2 de junio. Es muy importante el voto, definitivamente, como se ha mencionado, el presidente ha hecho también un pronunciamiento de que es la herramienta más poderosa y sobre todo en este momento, Tatiana, donde hay una ola de desinformación terrible, ¿no? Me parece que es muy importante la labor que te has dado la tarea de hacer en las vocerías a través del podcast, de la invitación a diferentes personajes que nos permiten a los ciudadanos conocer pues la otra versión, una verdadera desglose de la información y de los temas que se ponen en la agenda y que distorsionan mucho en la opinión pública. ¿Cómo van las vocerías? ¿Cómo va este trabajo, Tatiana? Primero te cuento, yo creo que la doctora tuvo una visión junto con su equipo extraordinaria desde que andaba en la buscando ser la candidata, vamos a ponerlo de esa manera, y en esa sinergia y en ese trabajo que ya llevaban realizado, vio el resultado que le dio y decidieron fortalecer, vamos a decirlo de alguna manera, con vocerías nacionales y vocerías estatales. ¿Qué significa esto?
Yo digo que tanto las propuestas de la doctora como los logros de la doctora en la Ciudad de México y los logros de este gobierno, y cuando digo conjunto estoy hablando del proyecto de la Cuarta Transformación, se regionalicen en resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo vivo en Nuevo León, entienda cómo significan eso que se ha visto a nivel nacional, cómo se traduce en nivel local y cómo se va a traducir en el futuro en las propuestas de la doctora. Si estoy en Sinaloa, sepan a ceviche. Si estoy en Baja California, sepan a langosta. Si estoy en Mérida, a cochinita pibil. Si estoy en Tabasco, a peje lagarto. O sea, a eso me estoy refiriendo. Claro. Y ese es parte del toque. Y sobre todo, no es lo mismo que tú escuchas cosas en diferentes lugares y puedas entrar a desmentirlo. Pero ahorita me gustaría hacer un comentario, por ejemplo, de 3 cosas que están en yo le digo la onda whatsappera. En la onda whatsappera circulan esto que la doctora ya ha desmentido y una y otra vez, y que yo decía que solamente alguien con dolo o con una ignorancia totalmente, yo digo que es más dolo, de que la doctora cerraría la basílica y los templos, ¿no? Nada más absurdo, nada más ridículo. Algo que se utilizó con el presidente López Obrador desde su campaña de 2006, cuando decían que era un peligro para México. Luego viene otra más donde dicen que te van a quitar la propiedad privada, con una nueva constitución que se vuelve también totalmente desarticulado. Quien tiene conocimiento básico, te hablan de artículos que van más allá de los que tiene la Constitución hoy en día, pero lo promueve un abogado de Guanajuato, es decir, donde está la extrema de la extrema de la extrema derecha, y donde históricamente se gestaron una cantidad de cosas en este país en términos de extrema derecha. ¿Y qué viene aquí a decir que te van a quitar tu casa? En 2006 nos dijeron también que alguien más iba a meter a vivir en tu casa. Otra vez, absurdo y ridículo. Sin embargo, yo digo, cuando yo tengo mi escuchar nervioso, le doy entrada a esos sonidos. Y luego viene una tercera, la parte del autoritarismo y los riesgos en la democracia. Y entonces te invitan a esta marcha famosa de la Marea Rosa. Y en esta marcha de la Marea Rosa vienen 2 cosas que se vuelven importantes. Fíjate nomás. Primero dijeron que eran marchas ciudadanas y mucha gente fue genuinamente a ellos. Y ahora resulta pues que está Lorenzo Córdoba, que va a Xochitl. O sea, ya vienen y traen los mismos colores del INE, que son los colores de la candidata de enfrente. Y te voy a decir, porque también en esto viene ya toda una historia y una narrativa que te voy a leer. Por favor. Porque hoy me llegó esta y me dicen, Denise Dresser estuvo en un evento en Coparmex y dice que traicionaste los principios por los cuales marcharon juntas. Yo no marché con ella, yo marché con muchos mexicanos y seguiré marchando por las causas que considere necesarias, ¿no? A esto me refiero, ¿no? Muy importante aclararlo. Y luego de ser congruente te fuiste al lado oscuro de la fuerza. Es decir, el lado oscuro es lo que han estado manejando y para ellos el lado oscuro significa el no estar de acuerdo con seguir manteniendo el status quo de muchas cosas. Y si no estás con ellos, lo que han dedicado a hacer es agarrar a Javier Corral, a una servidora y a varios que venimos de tiempo atrás siendo o dando voz a una realidad distinta a la que nos quieren mostrar y que hemos hablado de lo que está del otro lado y nos dicen te fuiste al lado oscuro, ¿sí? ¿Qué es el lado oscuro? El lado oscuro es no estar con la élite de las mentiras, no estar con los Kraus, no estar, vaya. Entonces creo que estas son las cosas que están hoy en la mesa. Y qué importante que se aclaren. Son muchas mentiras. Además, a mí me ha llamado mucho la atención este fenómeno de que estas características que tiene la derecha, lo de privatizar, los aspectos que le dan identidad,
el elitismo, el racismo, que es evidente, lo hemos visto a lo largo de los sexenios en los que estuvieron gobernando. Pareciera que ellos quisieran poner esas características en el proyecto de ustedes. Me llama mucho la atención porque no encaja, definitivamente no encaja, pero me llama más la atención el papel del INE, Tatiana. El papel del INE que hoy parece estar más preocupado en censurar al presidente, el papel del INE que ha hecho pues una nula aceptación a la investigación que emitió Mario Delgado en torno a la guerra sucia y que por el contrario... Hombre, esto de la guerra sucia, te digo. Es terrible. Vamos, el narcopresidente, el narcocandidata número 55, 57. Pero no hay acuerdo sanción. Como amanecimos hoy. Es decir, 57 días constantes con datos firmes en lo detectado, sin ser especialistas, por decir así, o sin haber entrado con la lupa fina, ¿no? En donde dices vienen cuentas del extranjero, en donde dices salieron algunos de los gobiernos de Guanajuato, otros de Chihuahua, y entonces dices es muy fácil hacerte el que no lo veo. Pero bueno, yo no quiero hablar, yo me imagino que quien está al frente del INE, como de repente dice, híjole, estoy abrumado y no sé por dónde correr, como para meterle una más. Que me parece inaceptable es que no le haya pedido quitar los colores, que creo que con eso hubiese sido suficiente, pero bueno, lo dejo en otro cajón. Sí, igual también el tema del Poder Judicial, tenemos realmente nuestro ojo en tanto periodistas, en tanto ciudadanos, pues sí nos llama la atención y vemos el intento de cargar la balanza de un lado. Es un tema delicado, ¿qué piensas? A ver, yo digo una y otra vez, siempre buscaré que el periodismo se puede ejercer en libertad aunque está, o sea, más vale el exceso a que no, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer, y esto me encanta en otros lugares, y me voy a referir a Estados Unidos, tú sabes qué canales son de A y qué canales son de B. Claro. Y aquí lo único que tendríamos que estar haciendo, y parece que eso molesta, el decir, o sea, una cosa es ser un periodista, otra cosa es un lector de noticias, porque es válido también, y otra cosa es un editorialista, porque un editorialista no es un periodista. Exacto. Lo voy a poner históricamente, dijeron, y vuelvo a referirme, por ejemplo, que Denise Dresser era periodista, que Broso era periodista, a lo mejor fueron en su momento el propio Loret de Mola y dejaron de serlo cuando decidieron tomar una postura, y no está mal, no estoy criticando la postura, lo que estoy diciendo es que tenemos que tener claro el resto de los ciudadanos en el país que defienda una postura a favor de Juan Pérez, de Rosita Ramírez, de Rodrigo X. Claro. ¿Por qué? Porque el solo hecho de saber ya me permite escucharlo desde una perspectiva distinta, a eso me quiero referir. Claro, hay el tema de la libertad de expresión. A mí me parece que la libertad de expresión en este sexenio como nunca se ha garantizado de una manera muy clara. Vemos que, pues tal como lo planteas, pues la gente se manifiesta, plantea sus opiniones libremente, pero también hay un tema importante que es el tema a estar informado, el derecho a estar informado. Y ahí es donde los actores, que no necesariamente solo el gobierno el que tiene la responsabilidad de esto, actores como los mismos medios de comunicación, a mí en lo personal me parece que están jugando un papel delicado. ¿Y por qué lo digo, Tatiana? Porque recordemos que la televisión, los programas de televisión, los noticieros de radio, etcétera, se transmiten y llegan hasta nuestros hogares a través del espectro radioeléctrico, el cual es un recurso natural, propiedad de la nación, propiedad de los mexicanos, y que debería de usarse con responsabilidad. No digo que tenga que hablarse de una manera o de otra, o que tengamos que asumirnos de un lado, pero me parece que utilizarlo para desinformar, para manipular, para confundir, es grave, ¿no? Esto históricamente, yo me quiero remontar y me voy. Dos cosas que primero voy a tocar. Me voy al 88 para hacer una referencia a esto con respecto al espectro y toda la libertad y el derecho a estar informados. Y me voy al otro lado nomás.
Sí ha habido una libertad como nunca por parte del presidente o del gobierno. Sin embargo, sí es riesgoso ejercer el derecho del periodismo en este país por cuestiones del crimen organizado, ¿no? Pero vale la pena ponerlo porque se han asesinado y también gobernadores o gobiernos estatales han ejercido la presión hacia algunos medios de comunicación. Sí. O sea, entonces hay que ponerlo en un contexto de las dos partes, ¿no? Claro. Y ahora sí, yo recuerdo en 88, y lo pongo, ¿por qué? Porque no es una cosa que pase nueva. En 88 existía Jacobo Zabludovsky, ya no sé si algunos lo recuerden o no, no todo el mundo tiene la edad que tengo yo para recordar esto, pero recuerdo que Maquio hizo una campaña que decía no veas 24 horas porque no dice la verdad. Y a partir de eso y de toda una campaña que hicimos con eso, sacaron a Zabludovsky de los medios porque ya no tenía credibilidad. ¿Y a dónde voy con esto? Y repito, si yo tengo una mesa y expreso mi opinión en la mesa y tú sabes o el otro sabe que yo tengo una preferencia, yo no podría ir a hablar a un lugar a decir que voy como neutra, porque no es cierto. Yo represento una voz y un proyecto ahorita en el cual creo y el cual estoy apoyando. Entonces yo voy y represento y hablaré en voz del proyecto. Si aparece Lorenzo Córdoba, que estuvo en el INE, eso no significa que no tenga una propuesta y una defensa con respecto al proyecto de la señora Gálvez y que hoy defienda, entonces él no puede ir a hablar de democracia ya como tal, de forma aislada. ¿Por qué? Porque ya lleva una carga, porque va defendiendo un proyecto. Es válido, totalmente válido y tiene el derecho, más la gente tiene el derecho a saber que yo traigo una paleta de preferencia y que él trae otra paleta de preferencia. Yo voy por la de chocolate y él va por la de fresa. Eso es lo que tenemos que saber. Y otra vez, si yo en el noticiero que estoy leo mi noticia o editorializo, tengo derecho a saber también. Y yo creo que es ahí donde tenemos al día de hoy el meollo del hoyo del pollo, donde tenemos que estar atentos y por eso vale la pena ver La Jornada, Proceso, Reforma, El Universal. ¿Por qué? Para que te des, sabiendo quién viene y quién tiene una preferencia de cierta naturaleza, etcétera, leas, escuches y llegues a tus propias conclusiones. Sí, bien importante. Y también para los jóvenes, las redes sociales, pienso, Tatiana. Por cierto que tuvieron el simulacro electoral 2024 con muy buena presencia, ¿no? ¿Cómo lo viste? Sí, la verdad, el simulacro que hicieron los jóvenes fue un ejercicio muy interesante por parte de ellos. Participaron ahí 120 universidades, 400 planteles y más de 300,000 jóvenes que pues dejaron con una ventaja más allá de lo que al día de hoy se tiene por parte de las casas encuestadoras, a la doctora Claudia Sheinbaum. Segundo lugar, a Jorge Maínez, donde veo que MC le ha funcionado su estrategia concreta de irse a las universidades, ¿no? Y dejan en un tercer lugar a la candidata de enfrente. Sí, me parece también que hacen buena conexión Maínez con los jóvenes a través de las redes sociales. Y bueno, para los jóvenes, ¿qué hay en términos de comunicación? Tú que ahora estás pues tan involucrada en las redes sociales, en estas plataformas pues que permiten el acceso desde cualquier lugar, porque es fácil confundirse. A lo mejor si leo los periódicos, como tú lo planteabas, tengo La Jornada, tengo El Universal, etcétera, pues como adulto, desgraciadamente los jóvenes ya no leen tanto, pero ellos usan las redes sociales. ¿Qué alternativas podrían haber? ¿Qué tenemos nosotros y qué hemos hecho? Y por eso el tema de vocerías. Sí. El tema de vocerías no corre solamente por las líneas de medios formales, corre por todas las líneas, los locales, los nacionales, y corre por las redes sociales también. La doctora tiene un
un podcast todos los lunes. Yo salgo los jueves con otro podcast que se llama La Neta con Tatiana y los Vocerones. Sí. Tenemos un grupo de jóvenes mujeres que defienden la causa y presentan las propuestas de la doctora para la juventud. En Instagram tenemos también un grupo de jóvenes que está en las redes sociales participando. O sea, no estamos ajenos a esta dinámica que hoy en día se presenta, más continuar por la forma tradicional de informar en los medios tradicionales y en las redes sociales con los spots y todo, pero que creo que siempre vale la pena. Me parece fundamental seguir a la doctora. Tiene su propio canal, tiene Instagram y está saliendo en Instagram, tiene un canal de WhatsApp. Tenemos también la parte de que se vuelve súper interesante de aparecer en esto que te decía de los jóvenes. Es Jorge, sí. Déjame te digo, Rocha, déjame te digo, Jorge, a ver. Sí, aparte hay un boom de podcast, ¿no? Que me encanta, ¿no? Porque ya es como una comunicación verdadera, ¿no? Anteriormente yo siempre insistí en que en estos tiempos donde el internet no existía, era lo que se decía desde presidencia o desde el ejecutivo estatal de una entidad y bajaba por medio de la televisión y la radio y ya. Y hoy nos permiten pues dialogar, ¿no? Conversar, emitir opiniones. Me parece que es una gran oportunidad también para todos. Claro, creo que tienes esta gama amplia para poder estar informado. Y tenemos candidatas y candidatos jóvenes importantes. Sí. Tienes en Chihuahua a una Andrea Chávez, tienes en la Ciudad de México a Camila Martínez, tenemos a Renata Turren, que aunque no es coordinadora como tal, es la vinculante en todo el tema de comunicación, que a Renata hay que escucharla, caray. Sí. En todo lo que tiene que ver con diálogos por la transformación. Tenemos voceros jóvenes, a un Cid Gutiérrez, que los tienes como vocero joven, tienes los propios jóvenes que están en diferentes estados de la República, que tenemos varios, a María Padilla, tienes, bueno, un Kumamoto, que aunque es ya más o menos no tan joven, pero con Kumamoto hay 5 candidatas a las diputaciones locales que son jóvenes. ¿Qué estoy diciendo con esto? No somos una propuesta de pico, sino de hechos. Desde con el presidente López Obrador en campaña se habló de todo el tema de paridad, y la paridad se ha hecho una realidad en el gabinete, la paridad se ha hecho una realidad en el Congreso. Y por otro lado es igual en el tema de juventud. Hay un interés y se ha puesto un énfasis primordial en el tema de jóvenes construyendo el futuro, sí, pero en el tema cultural está la parte juvenil. Tenemos en el tema del apoyo para que puedan seguir estudiando e innovando. Tiene que ver, hay propuesta para ellos. En todo el tema de mujeres, senderos seguros, ¿quién es más que las jóvenes mujeres que están en todo el tema de la prevención de la violencia de género? Entonces, hay propuestas para la juventud. Y bien importante, la verdad es que celebramos mucho nosotros. Tenemos a Aura, sí. Aura también, nuestra joven Aura, una gran comunicadora, también Aura, que también está con nosotros, ¿sí? Que los vamos a seguir para ver qué es lo que están haciendo. Y decía yo que el tema de la mujer, Tatiana, qué importante ahorita que mencionabas, pues las candidatas, jóvenes candidatos, pero muchas mujeres. Y por primera vez en la historia, es muy posible que tengamos a la primera mujer presidenta. Hace unos minutos te referiste al 88 y tú estuviste en una campaña muy importante. ¿Cómo ves el contraste en el tiempo de ese momento a hoy? ¿Que nos podrías compartir? Me encantaría que nos compartieras lo que tú viste y lo que ves ahora. Hablo las diferencias y dejo aquí. Juan Carlos Rocha es nuestro joven coordinador de juventudes, ¿no? Ya. Perfecto, aquí, Juan Carlos Rocha, lo vamos a seguir también. Sí. Hay 2 momentos y 2 circunstancias importantes. Primero tenemos que plantear la tecnología ha cambiado. Antes no teníamos TikTok, ahora los jóvenes por TikTok es como su buscador, sí. Por todos lados entra TikTok. ¿Y qué entra con TikTok?
Con TikTok también estás hablando que los tiempos de atención y los espasmos de la misma son más cortos. Y la gente quiere mensajes más rápidos, más cortos, más allegados y más tiros de precisión. También hay una diferencia entre la diversión y el contenido. La gente se quiere divertir y a veces entendemos o comprendemos o mal comprendemos que la diversión es una cosa y gobernar es otra. Sí. Y que no porque yo tenga un seguidor o esto debiese ser o yo sigo a alguien porque me divierte, yo voy a votar por esa persona. Y creo que aquí hay algo que entrar, que ser cuidadosos. Voy a poner un ejemplo en Nuevo León. En Nuevo León tenemos una candidata a Monterrey, que es la esposa del gobernador, y que su mérito ha sido ser influencer. Sí. Y resulta que el solo hecho de ser influencer la hace candidata. Y yo digo, tú, alerta, jóvenes. Alerta, porque Nuevo León es la tercera ciudad más grande del país. Nuevo León tiene un problema, Monterrey, perdón. Tenemos problemas severos en Monterrey de movilidad, de falta de agua, de contaminación, de problemáticas con árboles, basura. Es más, las tareas básicas del municipio no se cumplieron con el gobierno de MC ahorita. Y el de MC se fue a ser candidato al Senado y ahora quieren repetir. Y porque es un influencer, una joven guapa, ¿le darías el voto o no? Cuidado con eso. Y a eso es a lo que quiero entrar. Esas son las diferencias. No teníamos los influencers como hoy los tenemos. No teníamos también, es una circunstancia, ya estás en el gobierno, traes logros para presentar, pero también traes desgaste, y esto también es diferente. Y por otro lado también, tenías un candidato como Andrés Manuel y ahora tienes una mujer, que también eso es diferente, dos perfiles totalmente distintos con un proyecto común. Un perfil de un luchador social que caminó este país como nadie y que conoce el país como la palma de su mano, y tienes una mujer que viene como activista social, que viene de una lucha común. Sin embargo, es una física, es una científica, es una investigadora y que le permite utilizar la ciencia para resolver problemas de una índole distinto. Y esto muestra cuestiones diferentes. Y cuando estamos hablando de un segundo piso, estás hablando de la construcción y el uso de la tecnología, la ciencia, la innovación para lo que sigue. Cuando el presidente hizo los cimientos de lo que le urgía a este país para empezar a dar una directriz de voltear a ver a los que históricamente se habían quedado atrás o se habían dejado, no quedado. Vamos a estar pendientes del tercer debate también. ¿Tú cómo lo esbozas? Fíjate que veíamos a pues una Claudia Sheinbaum siempre muy, pues como ella es, ¿no? Muy clara en sus ideas. Vemos a Xóchitl Gálvez siempre atacando, vemos a Maynes siempre sonriendo. Pero viene el tema de la seguridad, que pues es un tema importante, pero también es un tema que se presta mucho para intentar manipular y confundir, ¿no? ¿Cómo lo auguras? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? A ver, varias cosas en este debate. Se va a hablar de programas sociales o de logros sociales, se va a hablar de seguridad, de migración y de política exterior. ¿Qué sería fundamental y qué es lo que yo veo aquí? Una de las cosas que no podemos dejar de lado son los grandes logros sociales que ha tenido este gobierno a través de los programas sociales que han apoyado, y esto se vuelve fundamental, a que el mercado interno crezca, que la gente tenga más dinero en su bolsillo, a que las desigualdades se hayan bajado en nuestro país a pesar del COVID. Y esto es importantísimo dejarlo en la mesa. Y también creo aquí, yo aprovecharía para recordar que el Partido Acción Nacional, que apoya a la candidata de enfrente, el 10 de mayo del 2020 votó contra los programas sociales, y Morena 234 votos a favor. Pero voy a esta parte, ¿no? También se habla o se dice y se dirá que se quitaron las estancias infantiles como que estas fueran la solución a todos los problemas. Recordemos que el presidente abre un programa de madres trabajadoras y que fue Claudia Sheinbaum quien hizo centros públicos de educación inicial gratuitos en la Ciudad de México, un programa
y a través de su propuesta, y que es una propuesta, aquí sí debo reconocer, en la que coinciden todos de caminar hacia los cuidados, tiene que entrar como una solución próxima. Por otro lado, también viene el tema, bueno, de lo que ha pasado con los pueblos originarios. El presidente López Obrador es que los visibilizó, y lo que ha dicho Xóchitl, espérame tantito, yo trabajé en eso en el gobierno de Fox, espérame tantito, no podemos pensar en un comparativo cuando lo que ella se dedicó, y no lo quiero minimizar, a hacer centros de atención para los indígenas, cuando estamos hablando que el presidente ha hecho caminos vecinales para llegar a sus comunidades, cuando se han hecho planes de justicia como el plan de justicia del Pueblo Mayo, cuando estamos hablando de que 5.1 millones de personas salieron de pobreza, cuando con Calderón esta diferencia entre los que más y los que menos, las desigualdades crecieron en un 35%, y me meto al tema de seguridad. Yo estudié por motivos diversos en Nuevo León, por cuando tuvimos situaciones de inseguridad muy altas que ya empiezan a regresar ahorita con el gobierno de Movimiento Ciudadano. El país vivía y Nuevo León vivió momentos muy difíciles de seguridad, y un grupo de ciudadanos nos dedicamos a ver qué se tenía que hacer y qué se había hecho en otros lugares del mundo. Y cuando lo vimos, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es que te dicen que cuando todo el mundo trabaja para disminuir el tema de la inseguridad, que es un problema que hay que atacarlo desde todos los frentes, obvio, a mayor responsabilidad, mayor compromiso, toma más o menos 10 años. Aquí estamos diciendo, el presidente lleva ya una tendencia a la baja, y Claudia ha hecho 4 ejes, ha propuesto el de atención a las causas, que es con la continuación de lo que el presidente ha hablado, más y mejores policías, la inteligencia como y capacidad investigadora de las policías que ella utilizó en la Ciudad de México, cosa que no se tiene hoy en día, y la coordinación a todos los niveles de gobierno, incluyendo las fiscalías, que aunque son autónomas, no están ajenas para cerrar la puerta a la impunidad. Y bueno, aquí es mostrar, los delitos se han reducido, los delitos del Fuero Federal en un 24%, aunque son, voy a decir un friego, podría decir otra palabra, sí, y la tendencia va a la baja. El robo 26%, feminicidio 29% menos, robo vehículo 44%, y el secuestro lleva a la baja 80%. ¿Y por qué me quiero detener en el secuestro? Sí. Porque el secuestro es de lo que más duele y daño le hace a una familia. Totalmente. Entonces, el secuestro va a la baja en 80%. Sin embargo, uno es 100% de alguien, es altísimo porque es muy doloroso. Más 80% del secuestro a la baja. ¿Qué pasa con el secuestro? Con el secuestro alteras a toda la familia en todos los sentidos, y luego el tiempo de espera, lo que circunda, o sea, todo lo que le da a oír alrededor de la familia durante este tiempo, el daño emocional, o sea, se vuelve muy complicado. Sin embargo, el secuestro, que es lo que más daña, ha bajado en 80%. Y creo que la doctora va a hablar aquí de lo que ella hizo en la Ciudad de México con los senderos seguros en las 16 alcaldías, cómo bajó el número de muertes violentas en las mujeres en un 42%, ella bajó en un 60% los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, y dice ella que cuando ella llegó a gobernar, los homicidios diarios estaban en 4.7 y cuando lo entrega quedaron en 1.5. Repito, todo homicidio es un 100% de alguien y es algo muy doloroso, pero estás hablando de una tendencia importantísima a la baja. Hemos dicho siempre en el podcast que el tema de la inseguridad, pues ciertamente es responsabilidad de los 3 niveles, de los 3 grupos de gobierno, de los 3 poderes, pues, pero también tiene sus orígenes en una desigualdad monstruosa, ¿no? La gente ha vivido situaciones, pues, de falta de oportunidades que no se justifica, pero se explica, ¿no? Ese es un tema también que hay que, me parece, incidir en ello, ¿no? Y por eso es cuando hablamos de ir a las causas. Sí. ¿Sí? Tienes que ir trabajando de los 2 lados.
atender causas, cerrar la puerta a la impunidad y hacer el trabajo de inteligencia para poder atender estos temas, ¿no? Y la doctora ha comentado mucho la importancia que se tiene de que Guardia Nacional, que se ha venido consolidando, empieza a trabajar, por ejemplo, en carreteras, para muchos de los problemas adicionales que a veces se pueden presentar y que no se han resuelto como quisiéramos que se resolvieran. Tatiana, tú naciste en el norte, allá te educaste y pues el sur es una región que durante mucho tiempo estuvo en el olvido. Solo se veía a Chiapas, a Quintana Roo, a Veracruz como lugares de vocación turística y nada más. Hoy es diferente, hay inversión, hay mucha inversión en estas obras de el Tren Maya, el interoceánico. ¿Cómo lo visualizas tú desde la perspectiva y la historia que ha conformado tu carrera, tu presencia en la política mexicana? Una cosa importantísima, o sea, se me hace que no dimensionamos estas inversiones que el presidente hizo. Dicen las mega obras que no sirven para nada. Cuidado, porque vamos a desglosar cada una. Primero, es la primera vez en, no sé, muchísimos, mínimo los últimos 35 años, que el sureste crece más que el norte del país. Y crece porque viene una inversión que le tienes que dar cierto tipo de infraestructura que le detonará el futuro. Entonces voy a entrar, por ejemplo, el aeropuerto de Tulum. Sí. Y déjame ver si tengo ahorita y puedo acceder en esto importante, en donde veníamos, el día de hoy salen medios de comunicación, fíjate, y dicen, aquí dice, a ver si lo logro entrar. Además, centros de conexión, ¿no? De conectar a estas entidades con el resto del país y con el resto del mundo, ¿no? Totalmente, sí. Hablaban de, turismo internacional. Sí. En México se acelera en marzo y dicen que el flujo creció 11.3% a 3.487 millones de dólares, mientras que en el primer trimestre llegaron al país 11.2 millones de turistas, cifra que por primera vez rebasó un comparativo prepandémico. ¿A dónde voy con esto? El Tren Maya está apoyando a eso, el aeropuerto de Tulum está apoyando a eso. No son obras que de un día para no, son obras que van a empezar a detonar, y el hecho de que venga más turismo, hay más derrama económica. La gente cambió con el turismo en el COVID y le gusta vivir experiencias que el presidente generó alrededor del Tren Maya, no solamente con los descubrimientos que se tuvieron de toda la parte arqueológica, pero también que la gente tú pudieras llegar a vivir una experiencia en la comunidad tal, porque si ahí se invirtió donde puedas ver el sentir y el vivir local, ¿no? Con condiciones y con una limpieza y higiene que puedan dar que te reciban de otra manera, pero que quieres vivir cómo come la gente, que come, cómo vive, etcétera. Experiencias importantes. Si me voy al trasísmico, sí. En el tema del trasísmico no estamos siendo injustos, porque no le estamos dando la trascendencia que tiene. El trasísmico no se instala y mañana pum. Empieza a detonar un crecimiento que yo lo comparo con lo que pasó con toda la infraestructura carretera que le dieron en los años 2000 con el gobierno de Fox a el Bajío. Esa infraestructura detona el Bajío los siguientes 20 años. Eso va a pasar con el trasísmico. Vienen empleos, viene empleabilidad, viene desarrollo, viene crecimiento sustentable y importante. No queremos crecer, queremos desarrollo con bienestar. Y eso es parte de lo que la doctora ha puesto, junto con Altagracia Gómez, cuando han hablado de los polos de desarrollo para poder generar bienestar y atraer la relocalización de las empresas con una directriz para aumentar el consumo, la conectividad del que tengan producto hecho en nuestro país y con esto generar crecimiento económico, desarrollo y bienestar. Y por otro lado, también vemos
el hecho de ciertas carreteras que se van creando y se van generando permitirán este crecimiento y desarrollo con bienestar, como lo dice la doctora, prosperidad compartida. ¿Sí? Donde, como lo decían internacionalmente, no hay o no hemos visto ni en Estados Unidos ahorita que se presente un plan tan completo como el que presentó la doctora para resolver problemas hídricos, de conectividad logística, de inversión, de giros por zonas, etcétera. Es que hay una ruptura de paradigma en torno al desarrollo económico, así lo veo yo, ¿no? Siempre tuvimos este modelo, pues que nos impuso de manera internacional Estados Unidos, ¿no? Donde hay un cierto funcionamiento del sector que está arriba y que se supone que con eso, pues el bienestar se, como dice, permea, ¿no? Pero justamente pasó lo contrario en este sexenio y me llama mucho la atención. Tú estás muy cerca de empresarios, ¿cómo lo viven? ¿Qué se dice, Tatiana? Compártenos un poco. Mira, se dice de todo, ¿no? Pero te voy a decir. Sí. Se dice de todo y hay de todo, sí. ¿no? ¿Qué pasa? Económicamente les ha ido como nunca. Yo les digo, sus cajas registradoras jalan. Y otra vez, cuando hablamos de empresarios, hacemos generalizaciones que no sirven. Porque la generalización no son todos ni ninguno. Claro. A eso me quiero referir. Sí. Hay algunos empresarios que ven, que pueden no tener preferencia por este proyecto, pero ven que les ha ido muy bien. Hay empresarios y empresarias que entienden que hay una diferencia en el modelo importantísima que ha hecho que el hecho de que tengas más dinero en los bolsillos se mueve el mercado interno y esto les genera ganancias como consecuencia. Y eso también lo hacen, lo ven y están contentos por ello. Y hay unos que aunque lo ven, están furiosos porque detestan, se molestan y no están de acuerdo con las formas del presidente. Por clase, por lo que queramos. Y en eso, vuelvo a lo mismo. Hay diferencias, pero cuando hablamos de números, los números no mienten. Sí. Tasa de desempleo, la más baja en los últimos, 12 años. Tenemos 2.3 de tasa de desempleo. Tenemos inversión extranjera como nunca y dicen, pero nomás nueva es tanto por ciento y todo lo demás es reinversión. Si no hubiera confianza no estarían reinvirtiendo. Cuidado con eso porque es un engaño. Por otro lado, tenemos mejora del salario mínimo como nunca y mejora de los salarios, lo cual mueve la economía interna y el mercado interno. Teníamos muchos años que no se había movido. Hoy, con la tasa de inflación, ahí sí, no sé si hoy la teníamos en 4.6, si no mal recuerdo. Sin embargo, cuando la vemos, ha sido uno de los retos mayores. Sin embargo, en esto ha sido un reto importante y una coordinación del presidente de la República con el empresariado, al cual da o atiende la demanda del comercio de la canasta básica, en donde se ha hecho un acuerdo por el PASIC para que la canasta básica quede lo menos alta posible. Cuando yo estaba en Secretaría de Economía, dicho acuerdo decía que la canasta quedara en 1,090 o 1,190. Ahorita el promedio de la canasta básica de los 24 productos del PASIC está en 800, 900 pesos. ¿A dónde voy? Hay esfuerzos importantes que se han hecho. No podemos dejar de lado COVID, no podemos dejar de lado guerra a Ucrania, no podemos dejar de lado guerra a Israel. ¿Por qué? Sí. Porque esto genera inflación indirecta, porque muchos productos vienen de otras partes del mundo, especialmente el tema de granos, que son parte del alimento básico de muchos, ¿no? Entonces, bueno, estos son los retos que hemos tenido y por otro lado también ver y vislumbrar que cuando estamos hablando de la parte de los salarios, el no al outsourcing, esto fue una mejora social que ayudó a que nuestra población tuviera una menor desigualdad social.
Las desgracias siempre ponen en evidencia nuevos retos y nuevas cosas. Pienso que a veces las desgracias nos dan la oportunidad de crecer, y el tema de COVID puso en evidencia en México que habían dos grandes epidemias detrás, la de la hipertensión y la de la diabetes. Se critica mucho al presidente en este momento en torno al proyecto de hacer un sistema muy eficiente de salud. ¿Cómo ves, Tatiana? ¿Cómo visualizas ese momento de la pandemia al de ahorita, y cómo lo relacionarías con el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum en tema de salud? Voy a segregarlo también como por partes. Por favor. Primero, sí nos mostró el COVID muchas cosas. El COVID nos mostró que había, y el presidente lo mencionó antes del COVID todavía, lo desmantelado que le habían entregado el sistema de salud, porque el sistema de salud se estaba privatizando. Entonces, le entregan un sistema de salud desmantelado y con una cantidad de hospitales, no tengo ahorita el dato a la mano para recordar, déjame ver si puedo ahorita ir a mi acordeón, y en donde entramos con algunos hospitales que no estaban terminados, que no estaban no solamente no terminados, sino estaban, fíjate, déjame ver si aquí, sí. No es no solamente no estaban, no lo voy a estaban en cascarón algunos incluso, ¿no? Muchos que no estaban terminados, no estaban equipados, y entonces llega el COVID, vaya, esto no es, y por otro lado, había habido falta de inversión en ellos. Fíjate, nomás por poner un caso, el de Nuevo León, que es el que conozco muy bien porque me tocó con Zoe. Sí. Zoe me invita a la inauguración de una clínica familiar que en 10 años no se había puesto un ladrillo nuevo en Nuevo León para infraestructura del IMSS. No quiero hablar de otra, estoy hablando del IMSS. ¿Y a dónde voy con esto? Esto te muestra si en Nuevo León eso estaba pasando, cómo estaría el resto del país. Y entonces, así encontramos las cosas, ¿no? Viene el COVID, el recurso que pudiese haberse destinado para muchas cosas tuvo que reenfocarse para conseguir las vacunas. No podemos olvidar, en México no vimos que la gente se muriera y se cayera en la calle como lo vimos en Italia, como lo vimos en España. O sea, y por otro lado, lo mencionabas, condiciones de nuestra población, sí. Hipertensión y diabetes. 2 precondiciones para que el COVID pegara más y lo volviera mortal, ¿no? Sí. Entonces todavía agudizamos una circunstancia con la que ya veníamos, era como terreno fértil, vamos a ponerlo así, ¿no? Y luego nos puso en evidencia 2 cosas que yo la ligo también a la empleabilidad. Nos puso en evidencia que por muchos años, yo no sé, voy para cumplir 60 años, y yo recuerdo que en muchas ocasiones la gente pagaba menos IMSS, reportaba menos, tú ganabas 100 pesos, reportabas 80 para pagar menos IMSS. Sí. Y esto se hizo evidente por muchos años porque tenemos un sistema al que lo engañamos, vamos a decirlo así, y nos cobró factura cuando hubo necesidad de hacer cuentas claras. Sí. Y ahí fuimos partícipes, tú, Rosario, María, o sea, todos los que no hicieron lo propio. Por desconocimiento, porque la gente prefería que le dieras el efectivo pagado, y esto no vimos que le hicimos un daño al sistema. Y en esto pues tomó una entrada de recomponer el sistema. Y sí creo que ahí el INSABI no dio los resultados que se esperaba, y en esta reconversión por el IMSS Bienestar estamos en una transición propiamente que habrá de seguir. ¿Qué ha dicho la doctora en términos de salud? La doctora ha dicho hay que usar la tecnología a favor tuyo, telemedicina, utilizar la tecnología para la trazabilidad de medicamentos y la trazabilidad de recetas, el tema también de, por mucho tiempo, y el presidente lo comentó, no tuvimos especialistas, no aumentaron los especialistas, y esto generó también problemáticas. Y también nos concentramos en urbes porque la gente quiere estar ahí o porque ahí está el mejor hospital y dejaste de ir a otros los rincones. ¿Qué hizo la doctora en el COVID? Casa por casa. La propuesta de la doctora va
de que desde el embarazo se te atenderá hasta los primeros 1000 días en un tema de prevención. Cuando tú estás hablando de un tema de prevención, la probabilidad de que se gaste en enfermedades disminuye porque ya hubo una atención previa contigo, ¿no? Entonces es parte de lo que la doctora ha puesto en la mesa y es parte de lo que tenemos hoy en día como un camino a seguir en la ruta de la salud. Y ahora que decías eso, el tema de las pensiones, llama mucho la atención esta nueva propuesta para ser más justos, ¿no? En cuanto a quienes se jubilan y se pensionan, y contrasta mucho con este caso de María Amparo Casar. ¿Qué opinas al respecto, Tatiana? Es parte de la desigualdad monstruosa del país, ¿no? Hay 3 temas con María Amparo. Sí. Primero, ¿no? Hay un tema de una figura, voy a decir, pública, con un reconocimiento histórico de la mujer que ha luchado contra la corrupción. ¿Y qué es lo que se vuelve doloroso aquí? Al ver, haya sido, como diría Felipe Calderón, ¿no? Utilizaron, voy a decir, falsearon información para obtener un beneficio. ¿A qué me refiero? Y otra vez es un tema muy privado, pero es público porque las 2 figuras eran públicas y ella o alguien utilizó, y esto no es del conocimiento público, su marido no muere de causa natural. Y al no morir de causa natural, se da una circunstancia y una situación en donde en los medios de lo que son los seguros, no se cobra esa parte por el tipo de muerte que se tiene. Y ella tomó una ventaja en este sentido, ¿sí? Entonces vamos a no... O sea, el hecho de que el presidente lo hubiese hablado públicamente, dicen con eso quieren desmontar el tema o el foco de atención de una complicación en la cual ella o sus circunstancias mintieron. Utilizaron una desviación, vamos a decir, de información para obtener un beneficio que no correspondía. ¿Sí? Vamos a ponerlo de esa manera. Y por otro lado, me voy al tema de el uso de información personal o no. Sí. Yo no soy una experta en el tema, yo no lo hubiera dado a conocer así, pero yo no sé, aquí es lo que dicen, que hay una fracción en un articulado en donde dice que como es un tema de interés público, porque son recursos públicos, porque son personas públicas, tanto ella trabajaba en un puesto público como el marido, también se vuelve de interés público y pierde lo privado de la situación. Entonces, vaya, creo que esto desenmascara una cosa que por el cómo no permite ver el fondo de quién era ella, ¿no? Así es. Y me voy a la parte de las pensiones. Aquí yo invitaría a que sigan a Iván Pérez Negrón. Iván Pérez Negrón ha hecho unos videos y explicaciones extraordinarias del tema de las pensiones. También Luis Alcalde, la secretaria de Gobernación, explicó, no te están quitando tu dinero, esta que es otra de las mentiras que corre por todos lados, y que con estas explicaciones, vuelvo a repetir, Iván Pérez Negrón en Twitter, Luisa María Alcalde en la mañanera, explicaron perfecto el tema de la pensión y cómo en una reforma que se hizo en el 97 con Zedillo, es donde se vuelve que sí te cambian los porcentajes para entrar a, se me fue la palabra, los porcentajes para entrar a jalar de la percepción, que tengas fallas y te retires con menos recursos, y luego llegues a el tema de retirarte pues con menos de lo que habías trabajado. Y ahora la reforma que hace el presidente en el 2020, que de hecho me tocó como legisladora votarla, en donde te dicen que el recurso del derechohabiente es intocable y ese se sigue protegiendo, ¿no? Entonces yo los invito a escuchar a Iván Pérez Negrón, los invito a escuchar a Luisa María Alcalde para dar seguimiento a esto. Y se me hace que me voy a tener que retirar
porque ya me están llamando para Muchas gracias, Tatiana. Justo llegamos al final de la emisión y te aprecio mucho que hayas aceptado esta entrevista. Al contrario, encantadísima siempre. Muchas gracias, Tatiana. Espero coincidir nuevamente pronto. Hasta luego. Esto es Jonathan Lozada, el podcast.